Gracias por ver nuestros videos y bienvenidos aquí a Top 10. Soy David López y si te gusta la charla que estoy tocando, entonces te invito a mi búsqueda de talentos cubanos y la grandeza cubana donde quiera que esté. Pero antes, quiero presentarte a mis increíbles patrocinadores y agradecerles personalmente por todo el apoyo que me han brindado. Museo Cuba 8, donde se unen las artes desde el corazón de la pequeña Habana. Visitar la casa de un poeta es como pisar el suelo sagrado. Y mi búsqueda del talento y la grandeza de los cubanos donde quiera que estén me llevó hasta la casa, en Miami Beach, del escritor, poeta y humorista Ramón Fernández Larrea, una de las figuras imprescindibles de la radio, la televisión y la cultura cubana, que tuvo la gentileza de recibirnos y de quien espero obtener ciertas respuestas que me ayuden a conocer quiénes son los talentos cubanos más grandes de todos los tiempos y de paso saber su opinión sobre cuál es el talento cubano que en la actualidad lo impresiona más. Mi plan era entretenerlo con preguntas personales para que no sospechara de mis verdaderas intenciones. Sin embargo, Ramón descubrió de inmediato mi falta de experiencia, por lo que sin haber terminado de acomodarnos ya me estaba dando su primer consejo. Porque lo estás disfrutando tú, así estás pendiente de ahí te asusta. Eso es lo que me pasa a mí. Yo cuando llego ahí a hablar al set de televisión, miro las cámaras y digo, ¿cuál me va a agarrar esta y esta? Y ahí estoy tenso. Pero cuando empiezo a hablar con la persona, se me olvidé de la cámara, empiezo a gesticular y decir no. Y así comenzamos la entrevista a Ramón Fernández Larrea. Sabemos que eres un intelectual multifacético, pero cuando estás en la calle y alguien te pregunta a qué te dedicas, ¿cuál es tu respuesta? La primera que me venga a la cabeza. Si no me conoce, le hago un cuento. Muchas veces le digo, no, yo a vivir y entender la vida y entender este país. ¿A qué te dedicas? No sé, ¿a qué hora? Le puedo preguntar, ¿a qué hora? No sé. Porque también es eso de ¿qué tú haces? ¿Cuándo? No, para ganarte la vida, no sé. Yo hago esto. No, pero si me preguntan en serio lo que digo, si tuviera que resumir, soy un comunicador. Creo que sí hay una necesidad de comunicar. Lo mismo en humor que en poesía, que lo mismo a través de un personaje en la televisión, que lo mismo con un sonido o una canción en la radio. Es comunicar. Había una película en Cuba que decía que, creo que era italiana, que decía, no tener nada que decir no es motivo para callarse. Yo pienso al revés. Si no tienes nada que decir, cállate la boca. Pero cuando uno cree que tiene algo que decir, lo más difícil es buscar cómo decirlo y cuál es el vehículo para decirlo. Si es en poesía, si es en prosa, si es en la radio, si es en la televisión, si es en humor. Pero a mí no me asustan eso que me preguntan ¿quién tú eres? No sé, cuando lo descubra avísame. Frente a un escritor como Ramón Fernández Larrea, que se ha destacado lo mismo como un poeta premiado, para también como uno de los escritores humoristas cubanos más inteligentes de la radio y la televisión. Mi siguiente pregunta era casi obligatoria. ¿Qué es más difícil, ser un poeta o escribir humorismo? Siempre han dicho que es más difícil hacer reír que hacer llorar. Pero realmente yo creo que es más difícil la poesía. Porque necesita un nervio, necesita una emoción, necesita unos cuantos trucos, sobre todo si crees que has logrado una voz y un estilo. No traicionar ese estilo ni esa voz que ya van contigo. Aunque hacer reír es muy difícil también, porque tienes que estar pensando a quién quieres dirigirte. Normalmente uno se dirige a las personas más inteligentes, porque el bruto cuando ve al otro reírse se ríe. No, es un truco que tú dices, bueno, voy a hacer el chiste para que aquel se ría y va a contagiar al otro. Yo creo que las dos cosas son difíciles.
depende también en qué es lo que quieres hacer. Si con la poesía pienso que hay más dificultad en el sentido de que con el humor sobre todo es obligatorio tener una referencia para que la gente entienda. Con la poesía no. La poesía, nadie tiene referencia de tus sentimientos y tus emociones. Tú tienes que darle en ese momento tu referencia de por dónde van tus emociones, si quieres comunicar y si quieres conmover. No sé, por eso a veces uno escribe poesía por la mañana y humor por la tarde. Soy de los que piensan que la poesía no se debe explicar, porque ya pierde toda la magia. La poesía como la concibo yo, hay gente que a lo mejor quiere explicarla, pero... Y el humor tiene que ver con sorprender a la persona y que la persona enseguida entienda por dónde va. Es muy fácil, o sea, no estoy hablando del humor del pastelazo, Max Sennett, de que ¡boom! Se cayó, te caíste. No, eso yo. No, el humor que necesita que tú elabores, que digas por dónde, qué dijo, y entonces te sorprendió. La poesía también sorprende, pero la poesía te deja pensando. El humor ya busca una inmediatez, tú tienes que reírte, si no, no funciona. Claro. Sí, si no te ríes, no en ningún punto. Siguiendo en el tema de la poesía, le insistí a Ramón para saber cuántos poetas tuvo que leer para escribir poesía, y me sorprendió su respuesta. No, yo lo he dicho otras veces, pero soy muy raro como poeta. Me leo algún poeta de vez en cuando. Soy un poeta que lee sobre todo narrativa. Me leo cuando leo un verso y digo, este poeta me es cercano por alguna razón o me interesa. Pero no es que yo consuma constantemente poesía, no, realmente no. Bueno, esa fue su respuesta como poeta. ¿Pero qué tipo de chistes o humor prefiere Ramón Fernández Larrea, el escritor humorista? No creo, no sé, como chiste, no, así recordar un chiste, no sé. Yo me río con mucho, pero recuerdo poco. Ya yo estoy en una edad en que se me olvidan las cosas. No, lo que pasa es que hay muchos tipos de humor. Está el humor oral, el chiste, el gag, que te hacen un chiste, tú tienes que reírte, tú tienes una inmediatez. Es un cuento que te hacen para que tú te rías. Pero en televisión ves más los gestos, el énfasis que le dan. No sé, es muy difícil. Yo tengo cosas del humor preferidas. Por ejemplo, la película de Monty Python, de Vida de Brian, tiene momentos inolvidables. Momentos que yo los recuerdo constantemente. Por ejemplo, del tipo que viene y al final que van a crucificar a Cristo y el otro que está preso le dice, yo soy fulano, y dice, estás libre, dice, no era jugando, y lo van a crucificar por idiota. Ese tipo de cosas uno las recuerda siempre, pero que yo tenga un chiste preferido, no sé. El programa de Ramón se transmitió todos los días durante 3 años a las 5 de la tarde y fue, sin discusión, un hito de la radio en Cuba. Y mis padres todavía hoy me lo recuerdan, pero yo, como no viví durante esos años, tenía que preguntarle a su creador cuál fue la clave de tanto éxito. Sí, uno que salía a las 5 de la tarde y se repetía a las 12 de la noche. Lo primero que te digo es que cuando me dijeron, haz un programa porque hay un espacio vacío, a las 5 de la tarde, lo primero que yo pensé fue, coño, me han dado la hora más mala del mundo. No, de verdad, aquí no, aquí en Miami sería perfecta, porque agarras a la gente saliendo del trabajo manejando, pero en Cuba en ese momento, año 88, que tú dices, la gente joven está estudiando, están en las escuelas y la gente está saliendo del trabajo, los vas a obligar a llevar un radiecito de pila. Entonces fue muy raro. El éxito, yo todavía no me lo sé explicar. Todavía me asusto, pero leyendo libretos viejos que he podido recuperar, ahorita mismo yo estaba leyendo un libreto y dije, pero esto nosotros lo decíamos al aire. Dios mío, qué disparate. Y entonces, porque era muy libre, y en realidad cuando la gente me pregunta, ¿por qué hiciste el programa, Ramón? Yo le digo, compadre, yo hice el programa que yo quería escuchar. Yo lo hice para mí.
Y parece que había muchísima gente que estaba pensando lo mismo que yo. O sea, de poner el rock anglosajón, que estaba prohibido, ya ponerlo en aquel momento fue un desafío. Y por eso la gente le marcó el carácter del programa. La gente dijo, esta gente viene por algún lado. Poner a los trovadores que no grababan oficialmente también fue otro desafío. Pero si de pronto te empiezas a burlarte de lo que hacían en la radio en ese momento, las voces edulcoradas y la cosa formal y la cosa sagrada, y nosotros nos reíamos de todo, decíamos palabras que no, sin llegar a ofender, que no se decían, y a veces le dábamos importancia a una estupidez. Y la gente decía, pero esta gente están metidos en esa estupidez dándole importancia. Y eso es una forma de burlarse también de otras cosas serias que nos resultaban estúpidas. Y hubo una complicidad entre el que escuchaba y nosotros lo que decíamos. Y yo cuando escribía, yo me pasé el primer año escribiendo el programa diariamente, de 1 hora. Después sí busqué ayuda y entraron varios amigos del programa, empezaron a escribir, Ulises Toiralda, Roberto Pedraja, hasta Eduardo del Llano escribió, un humorista, escribió algún que otro libreto. Pero realmente cuando me preguntan a lo largo, en la distancia, el año próximo vamos a cumplir 30 años de haber salido al aire. El programa duró 3 años justo. Salió el 22 de marzo de 1988 y falleció el 22 de marzo de 1991. Yo estaba en París ese momento con un trovador, Fran Delgado, y le dije, está saliendo el último programa de Ramón. Se acabó. Yo creo que podía haber luchado un poco más para que hubiera seguido, para que siguiera un año o 2 años más. No sé si hubiera tenido que hacer concesiones políticas, porque realmente éramos muy incómodos. Se convirtió en un programa incómodo para las autoridades. No sabían cómo levantarnos. Yo me acabo de enterar de que había reuniones semanales en la dirección del ICR buscando cómo sacarnos del aire. Pero era tanta la audiencia que no podía, sin quedar en evidencia a ellos. Y poco a poco me estoy reconciliando con la idea, porque he encontrado a muchísima gente que me han dicho, como tu padre, que te debe tener mareado con eso, lo que significó para ellos. Y que fue un momento de libertad, un momento de escuchar otra cosa. De algún modo, una de las satisfacciones que yo tengo es que la gente más joven volvió a oír radio. De algún modo, volvían a la radio para ver, y no solamente por mi programa, la emisora en general se convirtió en un hecho. Era una emisora que decían la emisora joven de la capital, y a eso no había quien se lo disparara, porque era toda la concepción vieja. Empezó a entrar gente joven, a cambiar todo el espectro, a cambiar la manera de decir las cosas, y realmente fue un foco que las autoridades se preocuparon, porque era demasiado ímpetu, demasiado para adelante. Eso me alegra, me he reconciliado, porque es una de las cosas que me satisfacen de haber puesto esa. Hoy me decía un amigo mío, editor, que no se perdía, iba siempre ahí a los programas, pues llegó a ser editor, es un excelente editor de películas, del ICAI, y me decía, tú no tienes conciencia de lo que tú hiciste. Yo le dije, compadre, no sé, ahora es que estoy pensando en eso. Y eso me ha llevado a decidirme a terminar de escribir unas memorias que tiene título, porque hace muchos años el narrador Jesús Díaz, que fue el que fundó Encuentro en la Red, una página en internet, y después también una revista escrita, una revista impresa, me estimuló y me preguntó, me dijo, ¿por qué tú no escribes todas aquellas cosas, todas las memorias que tú tengas de aquel suceso? Todo lo que decía la gente, todo lo que pasó, todo lo que tú piensas, y los análisis que tú hagas de lo difícil que es hacer humor en el socialismo, en un gobierno como ese. Yo le dije sí, y escribí una especie de guión
una narración lineal con la idea de que fuera lo que llevara las memorias, fuera partirlo aquí, capítulo 1, partirlo acá, capítulo 2. Lo he publicado así, salió publicado así, pero después me di cuenta que necesitaba más tripas, más, y eso es lo que estoy haciendo ahora. Incluso transcribiendo libretos, que sé que a la gente les va a pasar como a mí, decir, no, pero esto, yo no me acordaba de esto. Y hacer realmente un análisis y con lo que recuerdan los otros que trabajamos en el equipo. Las cosas que hacíamos, las cosas que pensábamos, las cosas fuera del programa, lo que nos encontrábamos. Esto mismo de que yo me acabo de enterar de muchas cosas que no voy a soltar. O sea, me he enterado con el tiempo de cosas que pasaban fuera del programa, sobre el programa, y también las voy a meter ahí. Tengo título, se va a llamar Cómicos en el Aire, la verdadera historia del programa de Ramón. O sea, un poco largo, pero yo sé que va a enganchar. Y claro, desde cómo surgió el nombre del programa hasta, no sé, todos los disparates que... Porque además cómo se justificó el nombre del programa y cómo logré que me permitieran poner la música que pusimos, sin que se nos tiraran arriba antes de nacer. Y era muy simple. Era cuando me dijeron, y vas a poner esto, le dije, mira, a esta hora, 5 de la tarde, muchísimos jóvenes cubanos están en la playita de 16, una playita con sus radios rusos, sintonizando la radio enemiga, la radio de Estados Unidos, y oyendo rock. Si nosotros le ponemos el rock de la manera más dosificada, pero se lo ponemos en una radio de nosotros, de la capital del país, van a cambiar para nosotros. Y efectivamente así pasó. La primera semana pasó, entonces se quedaron callados. Y yo tuve libertad para poner todo lo que me daba la gana ahí, burlándome también. Porque a veces nos exigían unas normas del Instituto Cubano de Radiodifusión que decían el 70% cubano, el 30% extranjero, pero de los extranjeros tiene que haber un 20% socialista y el otro 10%. Entonces yo ponía, por ejemplo, a cualquier grupo que había pasado por Alemania, un grupo de rock que había tocado en Alemania, lo ponía como socialista, porque el concierto había sido en Alemania. Entonces no me ponen, y con trucos así que ya nos dejaban por incorregibles. Realmente ahora te darás cuenta que me da satisfacción hablar del programa, pero durante mucho tiempo me pasé muchos años que cuando me lo mencionaban yo le huía, porque realmente no quería que me encasillaran solamente en aquello, ¿no? Y quedarse con la... Y realmente es que también lo hicimos de una manera hasta irresponsable, nos divertíamos mucho. Nunca tuvimos conciencia de lo que estábamos haciendo. Estábamos haciendo un programa como queríamos oírlo, y pa'l cara. Ramón Fernández Larrea se estrenó como escritor humorista para televisión a partir de su llegada a Miami, y los programas muy populares como Seguro que Yes y Esta Noche Tonight nos prueban que su talento como humorista parece no tener fronteras. Por eso, quise ver si podía aprender del maestro, y le hice la siguiente pregunta hipotética. Si quisiera aprender a escribir para televisión y solo tuviera uno de tus guiones a manos, ¿con cuál de ellos crees que aprendería más? Imagínate. Yo he escrito personajes que es más fácil porque es el personaje con la pala. Funciona de una manera muy esquemática. Hay alguien que es el serio y viene el personaje que supuestamente es el que remata. La pala le pregunta cosas que el otro responde y ahí está el punchline. Pero más difícil es hacer una comedia donde de pronto cada uno tiene un momento en que es protagonista, porque a lo mejor el punchline no lo dice los que están aquí, sino el que entra por la puerta en ese momento. Hay comedias clásicas como Friends, como Two and a Half Men, que tú dices, coño, está narrado de una manera muy clásica. Si tuviera que escoger, no sé, porque te diría, si fuera hipotético, ¿no? Que no viene de hipoteca, ¿no? Te diría que
cualquiera, vaya así, presuntuoso, cualquiera. No sé, quizás te orientara, te diría, mira, este es más complejo, pero vas a entender más las cosas, porque hay de todo. Yo he escrito muchas cosas para televisión, pero realmente soy el primero, lo he escrito aprendiendo también. Y he tenido también la suerte de tener buenos compañeros. Yo no tengo pena en preguntarle las cosas. Realmente, como dice el grupo argentino Le Luthier de humor, la cuestión no es saber, sino tener el teléfono del que sabe. Y realmente yo no se me caen las uñas por decir, esto no sé cómo terminarlo, llamar a alguien por teléfono o mandárselo. Mira a ver qué final tú le ves a esto, o qué puede, y te dice, este personaje es más flojo, esto no sé cuánto, carga la mano al otro, no sé por ahí. Yo aprendo todos los días. Vaya, estos escritores son difíciles. Y como se resistía a darme la respuesta que estaba buscando, le tuvo que insistir. De todas las que has escrito, tienes que coger una y tienes que quemar el resto. Fácil. Dame una. Fácil. Un guión del programa de Ramón. Ya. Porque todo lo demás es, no sé. Yo me he sentido más dueño y más libre de las situaciones porque las he creado yo. Y entonces, con las otras cosas para televisión tienes que cumplir otras normas y contar con otra gente. No, aquí no. Era ya, cualquiera de los guiones. No te puedo decir uno en específico porque realmente yo no me acuerdo. Hay gente en la calle que me dice, coño, no me olvido de aquel programa que decía. Y yo decía, no me acuerdo. Me acuerdo, por ejemplo, pasó una cosa muy curiosa. El 14 de junio de 1989, me acuerdo porque estaba el Pible, que está aquí en Miami, que es un humorista. Estábamos un grupo de gente en la Escuela de Medicina de Cienfuegos, un festival del humor. Y a esa hora de la tarde nos estábamos sentados en una habitación viendo en un televisor el discurso de Raúl Castro, que era ministro de las Fuerzas Armadas, en ese momento no era presidente, era ministro. Y fue el discurso donde él habló, donde se empezó el caso Ochoa, del general Ochoa, que después fue fusilado, la causa número 1 del 89. Yo me acuerdo que el Pible hizo un chiste que todo el mundo se cayó de la cama, que dijo, el Ochoa Atuey quedó medio crudo con lo que le va a pasar al Ochoa este. Y a mí me dio un ataque de risa y me caí de la cama. Cuando llegué a mi casa, eso era un domingo, llegué a mi casa y el lunes por la mañana me senté y escribí de un tirón en 2 partes la historia, el cuento infantil del soldadito de plomo, que hacía alusión, no hablaba de Ochoa, no hablaba de lo que iba a pasar después, no lo imaginaba, pero había chistes que la gente entendió que estábamos hablando de eso. Ese programa, esos 2 programas los grabamos. El jefe de programación en ese momento me dijo que no se podía, que no lo hiciera, le dije que sí lo íbamos a grabar. Los grabamos y la cinta esa noche, las 2 cintas desaparecieron. Alguien se las secuestró o se las robó, o las borraron, o no sé. Pero sucedió algo. Te cuento esto porque años después yo me he encontrado a personas que no las conozco o que son amigas de un amigo, y me han contado uno de los programas, me han contado el programa con los chistes que tenía el programa, como si lo hubieran escuchado. Y yo digo, pero ¿qué pasó entonces? ¿Qué locura? Es como la jirafa del zoológico. Todo el mundo decía que en el zoológico había jirafa y nunca hubo jirafa. Pues aquí todo el mundo me decía, sí, claro, si ustedes decían que el muñeco pelú que salía y el soldadito se caía, y la niña decía, oye, mira, se cayó el soldadito, y la otra niña decía, no, parece que fue algo más grande porque mira el hueco que ha dejado. Me hacían los chistes del programa y ese programa nunca salió al aire porque se robaron la cinta. Cosas así mágicas, muchas. Si tuviera que escoger un guión, escogería ese, que por cierto, tengo los 2 guiones y los he publicado y van también para el libro. Los guiones de Soldadito de Plomo. No sé. Eso es increíble.
Así me ha contado bien antes sobre las jirafas de... Las jirafas zoológicas, todo el mundo decía, coño, si las jirafas yo las vi. No hubo jirafas nunca en el Zoológico Nacional del de 26, nunca hubo. Y todo el mundo es como una ilusión óptica, una hipnosis colectiva que te dice que sí, que oye, yo la vi, sí. No hay fotos de las jirafas. Han averiguado y nunca hubo jirafas en el zoológico. La gente ya lo vio en una película y pensaron que había jirafas en el zoológico, ya. Y aquí pasó algo similar. Una especie de... Yo me he quedado de piedra, he dicho, pero si no, eso no salió. Y me han rebatido, me han dicho, ¿cómo que no salió si yo lo oí? Y dice, no. Si a partir de ese momento que grabamos eso y se robaron la cinta, a mí me mandaron para las duchas, como se dice en el béisbol, me mandaron para las duchas creo que 10 días. Me dijeron, vete para tu casa, que esto... Y sancionaron a mucha gente, sancionaron por haber permitido grabar el programa. Imagínate si se hubiera salido al aire. Además que el programa tenía un gardeo, en ese momento, un gardeo a presión tan grande, esto yo me he enterado después. En la otra esquina, en la otra, más abajo, en K, en 15 y K, JK, en K y 15, estaba un edificio de la contrainteligencia. Ahí grababan todas las tardes el programa, lo grababan. La dirección provincial de radio que quedaba en J y 15 grababan el programa para tener una protección, pero en la oficina de intereses, lo que era la embajada suiza, también grababan el programa. Yo me he enterado de todas esas cosas después que yo salí. Entonces tú dices, pero estábamos gardeados, pero muy gardeados, con la presión así, arriba. Todo el mundo escuchando y sé, alguien me contó por qué no quedaban cintas, además de la escasez de cintas, porque era para protegernos. Teníamos un amigo que cuando había algo polémico, rápidamente borraba la cinta. Ya salía al aire y lo mandaba a borrar para que no hubiera prueba de eso. Que era una tontería, porque si ya lo habían grabado en el otro lado. Pero bueno, esas cosas pasaban. ¡Wow! ¿Ustedes oyeron eso? ¿Cómo es posible que la cinta desaparecida del estudio que nos mencionaba Ramón Fernández Larrea pudiera ser escuchada por tantos cubanos cuando ni siquiera se puso en el aire? ¿Quién y cómo la filtró? Yo pienso que los jodedores o alguien, los que se lo llevaron, hicieron una edición y lo pasaron a casete. Y a lo mejor eso fue lo que circuló en La Habana, digo yo. Porque esto no es de que yo te conté lo que pasó en el programa, porque además el programa era la voz nada más, no tenía los efectos, no tenía la música, no tenía... Es la manera en que me lo han contado, es que lo habían escuchado, no es que se lo habían contado. No sé, es un misterio. Yo acá a toda esta gente le estoy preguntando, chicos, ¿qué pasó con aquella cinta? A ver si a alguno se le suelta la lengua y me dice, coño, sí, pasó tal cosa, pero hasta ahora no me han dicho nada. Después de esta respuesta, me pareció que había llegado al momento perfecto para hacerle la gran pregunta. ¿Cuál crees que sea el talento cubano más grande de todos los tiempos? Eso está difícil, ¿eh? Alguien te diría que José Martí. Yo me quedo con Ernesto Lecuona. No sé, yo creo que Lecuona llena toda la historia del siglo XX cubano, de mil maneras, porque Lecuona descubrió cantantes y descubrió cosas que también siguieron. Entonces, yo creo que Lecuona, si tuviéramos que hacer entre los 10 primeros, estaría también Eliseo Brenet, y estuviera también Kid Chocolate en el boxeo y José Raúl Capablanca. Pero yo pienso que Lecuona, me complace pensar que Lecuona hizo música para todo. Y una música que sigue todavía. Hay una película que hace poco, hablando en esto de la televisión, sobre cómo la música cubana se hizo universal, comenzó a hacerse universal, el son ya elaborado en los años veintitantos. Y yo puse un fragmento en televisión de una película norteamericana que se llama Hell Harbor,
donde llevaron especialmente al septeto habanero, uno de los fundadores del son, el septeto habanero, y ellos salen en una especie de bar del puerto, salen ellos mismos en persona tocando, y la música, el tema de la película es la versión de Noche Azul de Lecuona llevado a son. O sea, tú dices, coño, Lecuona ha sido cantado en todos los géneros. No sé, me complace porque además es un tipo que yo admiro muchísimo. Y ya que habíamos entrado en confianza, le pregunté su opinión sobre cuál es el talento cubano de la actualidad que más le impresiona. Te podría decir yo mismo. Sí, me complace pensar que puedo ser yo. No sé, es que hay mucho, el talento, ¿en qué? ¿Cuál talento? Tengo admiración por actores como Luis Alberto García, tengo admiración por creadores como Santiago Feliu, que ya murió, tengo admiración por pintores como José Bedia, mi amigo, o sea, lo digo porque es mi amigo también. Tengo admiración por mucha gente que yo quisiera hacer lo que ellos hacen. Lo que pasa es que sé que no me va a alcanzar la vida para aprender, ni tendré el talento para esas cosas. La gente lo primero que debe reconocer una persona es saber sus limitaciones, hasta dónde yo puedo llegar. Si de pronto yo me propongo ser gran maestro de ajedrez, a lo mejor lo logro, como un amigo mío decía, yo jugué ajedrez desde joven, que lo iba a lograr, pero a lo mejor iba a quedar, yo me retiré porque no iba a ser campeón del mundo, ni iba a quedar entre los 10 primeros en el Elo. Entonces dije, ¿para qué voy a hacer si no voy a ser el mejor? Y si me propongo ser boxeador ahora, me van a moler a golpes y no voy a llegar a ningún lado. Entonces, digo, boxeador no. ¿Qué es lo que sé o lo que he aprendido a hacer o lo que me resulta más fácil? Porque ya te dije, me gusta aprender. Creo que la sorpresa cada día es, la curiosidad por la vida es decir, ¿qué va a pasar mañana? Déjame ver qué va a pasar mañana. Y eso me mantiene vivo y me mantiene activo. Y lo otro es aprender. Yo no sé hacer eso. No, yo no me retiro. Espera, necesito hacer eso. ¿Cómo se hace eso? Déjame ver si me siento cómodo. Hay cosas que no me siento cómodo. Y digo, oye, mira, que lo haga otro. Y esto no. Pero si es con la mente y es con las manos, es decir, espérate, descubres cosas en ti que a lo mejor, que eso te hace más feliz que no sé, que ganarte $1 millón. No exageres. No voy a exagerar, pero bueno. No, reconozco el talento de mucha gente que admiro, de gente pasada, gente presente. Yo estoy contento con lo que deseo hacer. No sé. Ojalá que alguien que le haga esa misma pregunta a alguien y diga que sí, que el talento soy yo. Coño, para tener razón en algún momento, ¿no? Pero bueno. Y como vieron, sobreviví la entrevista y al final recibí lo más importante. Bueno, muchas gracias por todo. No, gracias honestamente. No, gracias a ustedes. Por lo mejor. No te olvides comentar, no te olvides compartir, no te olvides comentar, no te olvides compartir, no te olvides votar, no te olvides compartir. En Q on top 10, en Q on top 10, en Q on top 10, en Q on top 10.